Bonjour à tout le monde. La política guerrerista y hegemónica de la OTAN no es algo nuevo ni mucho menos casual. Es una organización que nace oficialmente el 4 de abril de 1949, digo oficialmente, porque ya desde 1947-48 los nazistas exiliados y protegidos por la CIA se estaban organizando para crear esta pseudoalianza atlantista, entre otras cosas, como respuesta a su derrota por manos de Rusia. Esta organización empieza a desarrollarse 4 años después de que Rusia derrotara al ejército nazista alemán del benefactor de la raza pura de origen hebreo, un cierto Adolf Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial. Y la prueba es que esta alianza nace estrechamente bajo los signos del nazismo y del nazifascismo, con la estrella de David calcada propio en su centro. En este video les mostraré fotos y pruebas concretas para quien aún duda sobre este abominio sociopolítico internacional que ha producido cientos de guerras y millones de muertos en todo el mundo. Porque la OTAN es eso, una fábrica de guerra. Así la catalogó Sergio Romano, periodista, escritor y ex diplomático italiano, ex embajador en Rusia y ex embajador de Italia propio en la OTAN. Creada para controlar, invadir y desestabilizar las naciones que se oponen al régimen neonazista hegemónico de los Estados Unidos de América, y sobre todo, en particular modo, dirigida agresivamente contra Rusia, su enemigo número 1. Si te interesan estos argumentos, pues quédate hasta el final. Esto es, como siempre, del lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Sigla. Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor. Hacer la historia completa de esta asociación eurohegemónica o nazi-sionista sería demasiado largo y llevaría varios videos. Hoy voy a tratar de reducir y concretizar sus características más esenciales. Como dije en la apertura, la OTAN, cuyas siglas significan Organización del Tratado del Atlántico Norte, fue fundada oficialmente el 4 de abril de 1949 en Washington. Esta organización, según Wikimentira, constituye un sistema de defensa colectiva, en el cual los estados integrantes acordaron defender a cualquiera de sus miembros que fuera o sea atacado por una potencia externa. La sede actual de la OTAN está en Bruselas, Bélgica. El primer dato curioso que nos salta a la mente es que su traslado hacia Europa lo propició un cierto André de Stark, y aguanten ese nombre. Esta alianza contaba al inicio con 12 países, los cuales Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. Paul Henry Spaak fue el segundo secretario general de la OTAN, sucesor del general inglés Hastings Lionel Ismay, primer secretario general. Por aquel entonces, Spaak era el primer ministro de Bélgica y amigo íntimo de André de Stark. Estos dos personajes fueron determinantes en la composición de la futura filosofía e ideología nazi-sionista de la OTAN, dada la amistad y la afinidad política que existía entre ambos. Y para sostener esta tesis, brevemente les diré que André de Stark, que además fue quien eligió el lema vigente de la OTAN, o sea, Animus inconsulendo liber, del latín una mente sin restricciones en la deliberación, que es una frase del político e historiador romano Cayo Salustio Crispo, quien vivió entre los años 86 y 35 a.C. Bien, decía que André de Stark fue un sujeto de claros rasgos nazi-sionistas y nazi-fascistas, y basta ver su historia y formación masónico-jesuita para comprobarlo. Para no hacerla muy larga, digo solo que vivió una gran parte de su carrera política en el exilio por culpa de sus ideas y su apoyo incondicional
al gobierno nacionalista del también católico jesuita Hubert Pierlot. Desterque fue nombrado desde Londres por Hubert Pierlot para ocupar el cargo de jefe de gabinete y secretario del Consejo de Ministros en el exilio. El peligroso viaje de Desterque desde Bruselas hasta Londres, que duró 2 meses vista la ocupación de Europa por el ejército nazista alemán, lo hizo junto al hijo de Paul Henry Spaak, según revela Wikimentira. Por otro lado, su gran amigo Paul Henry Spaak ya se había hecho un sobrenombre, lo llamaban Mr. Europa. Obviamente la OTAN no podía dejar pasar esta enorme oportunidad. Mr. Europa, o sea, Paul Henry Spaak, fue fundador de la Unión Europea, que en un principio se llamó Comunidad Europea, y también fundador de la OTAN. Así que el pastel ya estaba horneado y servido. Ahora faltaba la configuración de los miembros ejecutivos y a comer. Y es aquí donde ambos dieron lo mejor de sí, porque eligieron a 8 militares nazistas del ejército alemán como miembros ejecutivos de la OTAN. Y no podía ser de otra manera. Así que desde 1957 eligieron al general nazista alemán Hans Speidel, comandante de la OTAN para Europa Central, cargo que ocupó desde 1957 hasta 1963. Fue uno de los militares complotistas sobrevivientes del atentado a Hitler en 1944. Adolf Husinger, jefe de Estado Mayor de Hitler, fue nombrado personalmente por Paul Henry Spaak, presidente del Comité Militar de la OTAN, cargo que ocupó desde 1961 hasta 1964. Johann von Kleismansegg, comandante de la OTAN para Europa Central desde 1967 a 1968, ex oficial del Estado Mayor del Ejército Nazi y ex general de la Bundeswehr, Fuerzas Armadas Alemana. Johann Steinhoff, presidente del Comité Militar de la OTAN desde 1971 al 1974, general y piloto nazista alemán que prestó servicio en la Luftwaffe durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Ernst Ferber, ex general de la SS del ejército de Hitler, capturado por los norteamericanos y después puesto en libertad para ser nombrado comandante de la OTAN para Europa Central desde 1973 a 1975. Karl Schnell, ex primer general jefe del cuerpo de Panzer de Hitler, nombrado comandante de la OTAN para el centro de Europa desde 1975 a 1977. Hoy, sus descendientes conducen una multinacional de la industria alimenticia, la KS Partner to the Food Industry. Frank Joseph Schulz, otro ex general nazi de la Luftwaffe, nombrado comandante en jefe de las fuerzas aliadas de la OTAN para Europa Central desde 1977 a 1979. Ferdinand von Senger und Etterling, ex general nazi de la Bundeswehr, nombrado también comandante de la OTAN para Europa Central desde 1979 a 1983. Creo que para demostrar el carácter nazista y nazisionista de la OTAN no hagan falta más datos o pruebas. Todo lo que aquí les he narrado es fruto de mis investigaciones y lo pueden encontrar tranquilamente en internet. Porque por si no se han dado cuenta aún, ellos, los buenos y democráticos de la película, ya ni tan siquiera esconden que son nazistas, nazisionistas y nazifascistas. Tengo como la impresión de que el mundo se había olvidado del nazismo y sus peligros. Creo que la mayoría se había habituado o adaptado a la idea de que el nazismo y sus derivados habían sido erradicados totalmente por Rusia en 1945. Por desgracia, Ucrania es la prueba fehaciente de que los Estados Unidos de América y la CIA solo habían tratado de esconderlo, así como a muchos de sus líderes y generales, para después utilizarlos a conveniencia. Por eso es tan importante que Rusia gane esta guerra, porque ganar representaría un poco de tranquilidad y un poco de dignidad para el mundo, con menos nazistas en circulación. Esto es Del Lobo un pelo y sin pelos en la lengua. Gracias.
Este mundo está revuelto, pues te mienten sin pudor. Gobernantes, periodistas, las Big Pharma sin control. Te disparan en las venas un veneno aterrador que te pone como un zombie al servicio del Señor.